A ver cómo ha vivido todo esto. Tenemos acá en línea también a otro amigo de la casa. Él es profesor de historia, historiador, es Martín Piñero, y para preguntarle también a él cómo está viviendo, que nos dé su opinión de todo lo acontecido. Martín, buenos días, muchas gracias por estar acá con nosotros otra vez. Buen día, Macarena. Bueno, al contrario, para mí es un gusto estar unos minutos con ustedes. ¿Cómo estás viviendo todo esto, Martín? Bueno, preocupado porque yo decía que la política argentina siempre fue muy violenta, y en los últimos tiempos yo notaba una actividad política light, porque era mucho discurso, pero no hubo violencia. Por lo menos desde hace 3 décadas no hay violencia en la política. Sí, es una sociedad violenta porque hay muchos muertos todos los días, es decir, crímenes hay todos los días, pero crímenes políticos claro. No veía yo en los últimos años, no veía. Pero últimamente estaba sintiendo un poquito de olor a pólvora, ¿vos sabés? ¿Por qué? ¿Qué veías? No sé, pero sentía un poquitito de olor a pólvora últimamente. Y me retrotrajo a otras épocas, y sobre todo a la década infame, ¿no? Que yo les comentaba lo de Lisandro de la Torre, ¿no? Claro. El asesinato en el Senado. En el Senado, sí. Me remontó a eso y a muchas otras épocas, ¿no? Esta, por supuesto que, como yo sostengo, la historia no te permite adivinar el futuro. Por más que uno diga que las cosas se repiten, siempre son distintas. Entonces la historia es nada más que una fuente, un marco, pero el ser humano va cambiando de generación en generación y va generando cosas diferentes en su actuación, en todo tipo, no hablar de la actuación en tecnología, en producción, ¿no es cierto? Tiene otras herramientas, por lo tanto se generan nuevos desafíos, y en la política es lo mismo. Hay cosas nuevas, se va generando siempre algo nuevo. Pero el hombre es violento por naturaleza, ojo, La naturaleza es violenta en general. Después busca una armonía, pero siempre encierra una cuota de violencia. Y nosotros hemos visto crímenes como el de Mariano Moreno, porque ese fue un crimen político. Sí. De Facundo. El de Dorrego, sí. Claro. Uno piensa que en esta época no puede pasar, pero... Claro, el de Urquiza. Pero ahora, Martín, por esto también se estuvo debatiendo, a tu entender y con todo tu conocimiento histórico. ¿Vos crees que realmente esto puede haber sido un atentado de una persona desquiciada, de un border, como se le ha dicho, ¿no? Mira, yo no me quiero adelantar, pero la investigación nos va a dar muchos datos. Vamos a ver las últimas llamadas que aparecen de este muchacho, vamos a ver con quién se juntaba, con quién hablaba, vamos a ver un poco más, conocer un poco más de él, y ahí veremos, porque ¿qué es algo que se ha pensado muchas veces? Que si Cristina desaparece de la escena política, cambia la política argentina, y que hemos visto tiros al aire, amenazas y todo eso sobre la yegua, y esto y lo otro, eso lo hemos visto. Ahora, que este chico haya sido mandado por alguien, bueno, eso esperemos que lo sepamos prontamente. Sí, se tiene que investigar rápido, ¿no? Claro. Bueno, el papá de la jueza Capuchetti es un comisario de la Federal retirado,
que debería colaborar, me imagino, con su hija en esta investigación, porque tienen un olfato especial, ¿no? Sí, yo también leí, escuché varias opiniones que dicen de alguna manera, porque viste lo que dijo Granata, por ejemplo, que es un tono de pantomima, que es un acting. Y hay gente que repite estos argumentos porque dice, bueno, en realidad, cómo nos inmutó ella. Yo creo que ella no se dio cuenta en ese momento, no se dio cuenta de la gravedad de lo ocurrido. No, claro, pero fue todo muy rápido. la personal de seguridad, en vez de, se llama capsular, no sé, como la tenía que haber alejado, se quedaron ahí, como ella de hecho siguió... Porque fue todo muy rápido, muy rápido. Pero una muy mala actuación ahí de las personas de seguridad. Pero entonces, en base a eso, dice, no, entonces fíjate que está todo preparado, porque en realidad... No, es que yo creo que cuidarla a Cristina es muy difícil, porque ella ya está jugada también, de alguna forma, ya está jugada. Y ella quiere tener contacto con la gente. Es que ella se maneja así. Yo tengo un amigo que nos estaba escuchando, justo, que él frecuentaba el patio y dice, pero Cristina venía así. Ella venía al patio, estaba con nosotros, él tiene fotos con ella, o sea, como que se manejaba así. Y si la custodia le dice, señora, no haga eso, ella no le va a hacer caso a la custodia. Ella ya está jugada, y está en la historia. Les guste o no les guste y todo, ya está en la historia. Vos podés decir muchas cosas de Hipólito Yrigoyen, sobre todo en sus últimos 2 años de gobierno, del 28 al 30, pero Hipólito Yrigoyen está en la historia. Independientemente de que haya sido una administración casi paralizada, que se comió toda la crisis del 29 y del 30 y le echaron toda la culpa a él, y bueno, y fue malo ese periodo, malísimo. Por eso le costó tan poco a Uriburu sacarlo, a Yrigoyen, 6 de septiembre, justo ahora se conmemora, el 6 de septiembre, pero Yrigoyen está en la historia grande, y Cristina también, con todos los defectos y pecados que como ser humano habrá cometido. Pero si querés un último párrafo, porque esto de Lisandro de la Torre me despertó varias cosas. ¿Tenés tiempo? ¿Querés? Sí, dale, te escuchamos. Me sirve mucho tu aporte. Porque en esa época, en 1933, se firma el pacto Roca-Runciman. Roca era el hijo de Julio Argentino, era el vicepresidente de Agustín Prejusto, Roca. Y Runciman era un funcionario inglés. Y firman un pacto para que Inglaterra le compre más carne a la Argentina, porque acordate que estábamos saliendo de la crisis del 30 y había unos problemas económicos bárbaros acá. Pero esos frigoríficos que hacían las exportaciones, Anglo, Armour, Swift y todos esos, se tomaron todas las licencias, no pagaban impuestos, tenían todos los beneficios del mundo. Eran una factoría inglesa acá. Y el fiscal de la Nación, como se le decía a Lisandro de la Torre, investigaba todo eso y denunciaba a Federico Pinedo, que era el ministro de Hacienda, que creo que es el abuelo de este Pinedo de esta época, y a Luis Dúo, que era el ministro de Agricultura. A esos dos los tenía locos Lisandro de la Torre. Y cuando logra que vayan al Senado a dar una explicación de lo que ellos denunciaban y de la comisión investigadora que estaba funcionando en ese momento, discuten, casi se van a las manos incluso con Pinedo, Lisandro de la Torre, y se baten a duelo y todo lo demás, y se caen, ahí hubo un forcejeo y se caen, y aparece este culata, un ex comisario, el atacante, Ramón Valdés Cora, que era un matón del Partido Demócrata, y cuando ves toda esa bataola en el recinto, saca el arma y le tira a Lisandro de la Torre, pero justo se cruza el senador Enzo Bordavere, que era también santafesino, y lo mata. En ese momento Lisandro salva su vida porque Bordavere se cruza y Bordavere es el que muere. Pero la bala iba para Lisandro de la Torre.
Así que es un capítulo interesante por muchos aspectos de Lisandro de la Torre y ese periodo de la historia argentina y los personajes de esa década infame, ¿no es cierto? Entonces, con esta mención, yo digo, pensemos que el hombre es violento por naturaleza y que muchas veces en la historia política argentina hubo violencia seria, muy seria, gravísima en algunos periodos. Mi pedido, mi ruego, es que no entremos en una escalada, porque si ahora alimentamos la escalada, bueno, va a pasar cualquier cosa, porque ya pasó en otros periodos. Sí. La historia por ahí sirve para eso. No va a evitar nada lo que la muerte de Facundo o el fusilamiento de Dorrego, no va a evitar nada. Está en nuestra historia y lo tenemos que asumir como un hecho concreto que pasó y que puede volver a pasar. Que puede volver a pasar, que casi pasó. Entonces, tengamos cuidado, aportemos lo que podamos y evitemos las escaladas, porque eso sí que después es inmanejable. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Martín, bueno.